Bienvenidos y bienvenidas al primer Congreso Nacional de Educación y Pedagogía en la Universidad Nacional. La Universidad Aprende Educación en Contexto. Durante 5 días estaremos compartiendo reflexiones, experiencias y saberes sobre la dimensión pedagógica de nuestra universidad en los últimos años. En esta página web, en el menú superior, podrán encontrar la agenda de cada uno de los 5 días y noticias sobre el Congreso. Todos los días iniciaremos a las 9 de la mañana con una conferencia magistral. Para ingresar a esta conferencia, pueden dar clic en vivo, allí deben dar clic en auditorio principal y listo. Recuerden que tenemos 1000 cupos concurrentes en las salas. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Muy buenos días para todos, bienvenidos al cuarto día de nuestro Congreso Nacional de Educación y Pedagogía en la Universidad Nacional de Colombia. Hoy contamos con la presencia de nuestro vicerrector académico, el profesor Carlos Augusto Hernández, para abrir el día con esta charla magistral, una propuesta pedagógica para la universidad que aprende. Como cada uno de los días de esta semana, esta charla tendrá una duración de unos 40-45 minutos, para que luego tengamos unos 5 minutitos para responder un par de preguntas del público y posteriormente podamos ir a las salas a nuestro trabajo con los simposios de la mañana de hoy. Bienvenido al profesor Carlos Augusto, muchas gracias por estar con nosotros, por sacar este tiempo para acompañarnos, por hacer ese sacrificio de síntesis que implica hacer una charla de solo 45 minutos. Profe, muchísimas gracias por estar aquí con toda la comunidad universitaria. Le doy entonces paso para que iniciemos su charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a Diana y a las demás personas que han organizado este congreso. Espero que a lo largo de la exposición quede claro por qué me parece una oportunidad extraordinaria. Agradezco en toda esta posibilidad de presentar una propuesta pedagógica para la Universidad que Aprende, que recoge unas reflexiones que tienen ya mucha historia, desde la época del movimiento pedagógico, las reformas de la Universidad Nacional y una reflexión que se ha intensificado en el último año o en los últimos 2 años sobre, digamos, la importancia de lo pedagógico y las estrategias posibles en la Universidad Nacional. Quiero, antes de comenzar, decir que una propuesta pedagógica para la universidad, como lo reiteraré más adelante, tiene que ser una propuesta que reconozca las diferencias y que parta de las diferencias. No podría ser algo que de alguna manera se inscriba en una escuela o en una metodología estricta de algún tipo, sino que tiene que ser un espacio de encuentro de distintas perspectivas y distintas maneras de trabajar en la clase y fuera de la clase en los procesos de formación. Entonces, primero que todo quiero referirme al contexto normativo nacional. En la Constitución Política de Colombia, como ustedes saben y se ha discutido mucho, se formula la educación como un derecho de la persona y como un servicio público que tiene una función social. Entonces, la educación es un derecho, pero estamos en Colombia, que es un país de una diversidad y de unas desigualdades enormes. Entonces, la misma Constitución dice: el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Esto, como decíamos, es necesario y debemos avanzar en la dirección de la construcción
de esa equidad ausente. La Ley 30 de 1992, que como saben es la Ley de Educación Superior, señala como primer objetivo de la educación superior y de sus instituciones profundizar en la formación integral de los colombianos, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. O sea, estamos pensando en una formación integral que incluye la formación profesional e investigativa, pero aquello que se requiere para cumplir las funciones de servicio social que requiere el país. Y se plantean algunas cosas en la misma Ley 30 que tienen que ver con la propuesta formativa. La educación superior despertará en los educandos un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía personal en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales muy diversas existentes en el país. Se trata entonces de aprender la reflexión, de pensar autónomamente y de ser capaz de comprometerse con las tareas sociales. Así, en el contexto normativo de la universidad, nuestra ley propia, el decreto 1210 del 93, señala como fines formativos formar profesionales e investigadores sobre una base científica, ética y humanística. Yo quiero aclarar que aquí hay una especificidad de la universidad. Los profesionales e investigadores que forma, los forma de alta calidad sobre una base científica, ética y humanística, dotándolos de una conciencia crítica que les permita actuar responsablemente frente a los requerimientos y tendencias del mundo contemporáneo y liderar creativamente procesos de cambio. Hay muchas cosas por cambiar en un país con tantas desigualdades. Hay muchas cosas por cambiar en un país que requiere aprovechar sus riquezas y aprovechar el conocimiento del mundo. Y hay entonces una responsabilidad del liderazgo de procesos de cambio. Se dice además que se trata de formar ciudadanos libres y de promover valores democráticos, de compromiso con los deberes civiles y los derechos humanos. Se trata entonces, insisto, de formar para el ejercicio profesional, para la investigación, pero también para la participación ciudadana. Y para todo esto se requiere, naturalmente, algunos elementos: pensamiento crítico, responsabilidad social, capacidad de aprender permanentemente, disposición a trabajar en equipo, disposición para eso y para la vida social, a la escucha y a la búsqueda de acuerdos, respeto por la diferencia y capacidad de ponerse en el lugar del otro. Estos, de alguna manera, son objetivos en el entorno de este país y en esta universidad. Pero, como decíamos, tenemos una gran pluralidad de formas de relación de profesores y estudiantes y de forma de relación con el conocimiento. Entonces, tenemos estrategias de trabajo y formas de interacción diferenciadas según los tipos de conocimiento, según los propósitos formativos que tengamos, según los niveles de formación, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, una propuesta pedagógica viable tendría que recoger esa diversidad que somos. Lo que vamos a proponer, de alguna manera, es un ideal, pero reconocemos esta pluralidad de formas de ejercicio de la tarea de la enseñanza y tratamos de recogerlas y plantear algunos elementos fundamentales. En el Acuerdo 033 de 2007, que es nuestra norma académica, se definen unos principios que tenemos que tener en cuenta. Son la excelencia académica, la formación integral, la contextualización, la internacionalización, la formación investigativa, la interdisciplinariedad, la flexibilidad y la gestión para el mejoramiento académico. Esta excelencia académica
está asociada fundamentalmente a la adquisición de una cultura académica. No necesito detenerme sobre los elementos de esta cultura académica que muy esquemáticamente tienen que ver con la apropiación de la lectura y la escritura, la argumentación racional, la capacidad de organizar un trabajo y pensarlo de antemano, como la casa de las que nos hablaba el profesor de Subiría, que está en la mente antes de estar en la realidad, y entonces tendríamos dos casas. Se trata fundamentalmente de estos elementos de lenguaje, de estos elementos de procedimiento que de alguna manera son propios de la cultura académica y que nos permiten el desarrollo de las ciencias y el desarrollo de las formas culturales que en la universidad encuentran un lugar. La cultura académica es clave para la excelencia. También es clave, obviamente, la apropiación del conocimiento al más alto nivel y la innovación. Y estamos en un espacio de encuentro de personas que se han comprometido con la tarea de la enseñanza y han construido formas nuevas de hacerlo. Es decir, estamos en un espacio de innovación también. La formación integral se plantea no solamente pues como esta pluralidad de formas de desarrollo que tienen que ver con lo ético, con lo estético, con lo político y naturalmente con todos los elementos de lo académico, sino que se piensa en el Acuerdo 033 orientada a la construcción de una nación democrática e incluyente. Cuando se habla de internacionalización, naturalmente se habla de ubicarse en el contexto del mundo y se habla de esos contactos que hoy son inevitables. Se habla naturalmente de hacer presencia en los espacios en donde el mundo contribuye a la construcción del conocimiento que estaría disponible a través de la educación para todos. Pero también se habla del reconocimiento de los saberes locales y del reconocimiento del valor que esos saberes tienen en el contexto del saber mundial. Cuando se habla de formación investigativa, naturalmente que se refiere a los métodos y a las estrategias del trabajo sobre las preguntas y los proyectos, pero también se refiere a que este trabajo, estas formas de relación con el conocimiento deben darse desde el pregrado. Cuando se habla de interdisciplinariedad, se refiere naturalmente al encuentro de las distintas perspectivas, pero se plantea como una forma de comunicación de esas perspectivas que enriquece, que amplía el horizonte de cada uno y lo prepara al estudiante, a quien interviene en estos grupos interdisciplinarios, para el trabajo en equipo, para el diálogo con los diferentes y para la construcción colectiva de conocimiento. Cuando se habla de flexibilidad, se refiere sin duda a la posibilidad de construir trayectorias distintas, académicas, pero se habla de la transformación académica que debería ser propia de una universidad comprometida de este modo con el conocimiento y que aprende, y se habla también de la flexibilidad como una condición para acoger la diversidad que somos en esta universidad. Cuando se habla de formación integral, los elementos que voy a mencionar están en el Acuerdo 033, todo lo que he dicho. Se habla de apropiación de lenguajes abstractos, disciplinarios y profesionales, sin duda, pero se habla de la capacidad de plantear, analizar y resolver problemas complejos, del desarrollo de la autonomía, naturalmente, del análisis crítico, de la capacidad propositiva, de la creatividad. Se habla, naturalmente, de la formación estética y creativa, que afortunadamente no ha estado ausente de esta reunión. Se habla de la responsabilidad ética, humanística, ambiental y social. Y cuando se habla del mejoramiento académico, se habla de un liderazgo académico para la construcción de una nación democrática e incluyente. Quiero aclarar que los términos que ven ustedes aquí en la presentación son los términos del Acuerdo 033
de 2007. O sea, mi experiencia a lo largo de este congreso me muestra que quienes han planteado aquí sus experiencias están mucho más cerca de lo que la universidad colectivamente acordó para la reforma del 2007 que cualquier otra forma de enseñanza, digamos, más tradicional. Quiero decir a qué me refiero cuando hablo de pedagogía. Pertenecí al grupo Federici, en donde trabajamos la idea de la pedagogía como disciplina reconstructiva. Sin duda, la pedagogía como disciplina tiene mucho que aprender de las ciencias, de la psicología, de las neurociencias, pero hay una fuente fundamental de la construcción pedagógica que es la experiencia misma. La pedagogía como disciplina reconstructiva lo que hace es pensar una práctica, construir una disciplina sobre la base del reconocimiento de una práctica, reflexionar a partir de la experiencia. Y es así, porque de alguna manera el futuro de la educación puede pensarse y puede pensarse con alguna mínima confianza a partir de la experiencia pasada y a partir de la experiencia presente. Sabemos en la pedagogía que cosas como el diálogo socrático, que tiene 1400 años, hoy tienen mucho que decirnos. Que en el diálogo socrático había elementos de la pedagogía del presente. Lo que se ha hecho realidad en cada una de las experiencias que ustedes han mostrado ilumina lo que podemos hacer. Nos muestra el modo como podemos realizar lo que queremos realizar y nos permite afirmar que es posible hacerlo. En las experiencias pedagógicas del presente está la pedagogía del futuro. Entonces, ¿de qué se trataría en esta forma de aproximación de la pedagogía? De buscar rasgos comunes en esta multiplicidad de experiencias diversas cuya riqueza y cuya bondad, excúsenme los términos, se nos ha puesto de presente en las exposiciones que se han hecho aquí. En todas estas experiencias, nos parece, hay algunos elementos comunes. En todas se busca atender al interés de los estudiantes, responder a un interés, partir de una pregunta que sea propia de los estudiantes o de un problema en el cual se sientan involucrados como fuente de sentido. La experiencia que tenemos, afortunadamente, como se está dando aquí, se convierte en tema de conversación y de reflexión por los actores. Y es esa conversación, es esa reflexión que es posible en lugares como el Instituto de Investigación y Desarrollo Pedagógico que hay en el distrito y que era la ilusión de extenderlo por todo el país en el movimiento pedagógico. Esos espacios de reflexión son espacios de construcción pedagógica. Para todas estas experiencias es clave la escucha mutua. Es clave poder construir interpretaciones conjuntas de lo que se hace. De lo que he dicho, yo derivaría en principio 3 referentes de toda experiencia pedagógica. Algo que da sentido, la pregunta, el problema, algo que parte de los mismos estudiantes o puede ser suscitado en ellos. Por otra parte, el contexto, que da sentido al aprendizaje y a la reflexión. Y el diálogo, que nos debe llevar a una comprensión compartida. Esto es lo que se deriva, digamos así, de la mirada sobre la experiencia, pero coincide con muchas de las consecuencias pedagógicas de la investigación educativa. En la investigación educativa se ha puesto de presente la importancia de partir de preguntas, problemas o proyectos. En la investigación educativa se ha puesto en claro lo que hemos siempre sabido, que el conocimiento es social, que se adquiere en la interacción, que aprendemos unos de otros. Y como ha ocurrido a lo largo de nuestra vida, aprendemos de las personas con más experiencia. Por eso alguien como Vygotsky se nombra tanto en una reunión como esta. Otra cosa es que lo que nos ha mostrado la investigación, esta sentencia es de la psicología. La mente humana trabaja de manera situacional y contextual.
Se requiere un contexto que le dé sentido a los interrogantes y a las propuestas de acción pedagógicas. Porque el conocimiento está asociado siempre a un contexto vital o está asociado a un contexto teórico, pero siempre a un contexto que le da sentido. También nos ha dicho la investigación educativa que los lenguajes en los que se expresan los conocimientos son diversos, pero nos han señalado también que los lenguajes académicos tienen una característica: son más independientes de los contextos de la enunciación, y que quienes se han familiarizado con estos lenguajes más generales o más abstractos están en mejores condiciones para apropiar el lenguaje de la academia, y que por tanto ese lenguaje no atiende de modo igual, no llega de modo igual, no es igualmente comprensible por todas las personas que llegan, porque depende de los contextos culturales de donde provienen, que infortunadamente con mucha frecuencia están asociados también a situaciones sociales y económicas que de ese modo se vuelven fundamentales para facilitar o para complicar el acceso al lenguaje académico. Nos dice la investigación educativa que aprendemos sobre la base del conocimiento anterior y en ocasiones, las más importantes, en contra de ese conocimiento anterior. Nos dice también lo que sabemos, que existe una gran diversidad de estrategias y de herramientas que son más o menos adecuadas al tipo de tareas formativas y a la complejidad de esas tareas. Y nos dice, estuve en un simposio realmente muy interesante sobre esto, que los aspectos éticos, emocionales y culturales son esenciales para el aprendizaje. Bien, reitero los 3 elementos de la propuesta pedagógica. El aprendizaje basado en preguntas, problemas o proyectos, el aprendizaje con sentido en las inquietudes y los intereses de los estudiantes, el aprendizaje situado o contextualizado, o sea, el reconocimiento de la importancia de pensar sobre el contexto, desde el contexto, con las herramientas del contexto, y el aprendizaje colaborativo, lo que podemos aprender unos de otros. No es extraño que aquí se hayan planteado como espacios de reflexión precisamente estas mismas, digamos, grandes ideas que son las que deben confluir en la propuesta pedagógica que construyamos, en la cual caben, como decía, múltiples formas de aproximación. Sobre el aprendizaje basado en problemas o proyectos hemos oído mucho. Sabemos que resolver un problema es la forma humana de aprender en la experiencia. O sea, hemos aprendido de la experiencia porque hemos tenido que resolver problemas. Pero ese resolver problemas nos lleva a establecer una forma de relación activa y autónoma con el conocimiento. Y cuando el conocimiento sirve para resolver el problema, es inevitable reconocer el conocimiento mismo como un valor. Este es un principio fundamental de quien se compromete con la investigación. Allí el deseo natural de saber tiene que transformarse en voluntad de saber. Tiene que incorporar la disciplina que se requiere para poder apropiar lenguajes complejos, para poder mantenerse continuamente trabajando en un problema. Entonces, un elemento fundamental de la investigación, o sea, de la pregunta convertida en una forma de vida y en una forma sistemática de trabajo, es la voluntad de saber. Ese es el ethos de la investigación. En la investigación empleamos el conocimiento para construir nuevo conocimiento. Y trabajamos en la investigación colectivamente, naturalmente, porque esa es otra forma natural. Ya trabajamos en grupo. Acercar la investigación a la docencia implica también adquirir habilidades de trabajo en grupo. Se trata de construir conocimiento en colaboración. Y allí aprendemos unos elementos éticos fundamentales, unas actitudes fundamentales, la capacidad de comprometerse en una tarea, la capacidad de comprometerse con un objetivo compartido. Y además el aprendizaje permanente. Decía Giordano Bruno que todos los placeres materiales tienen el problema de que la saciedad, cuando se sacia el deseo, muere el deseo. Pero esta forma de vida del aprendizaje
Al saciarse el deseo del aprendizaje, se multiplica el deseo de aprender. Es entonces el deseo y el placer perfecto para Giordano Bruno. El maestro investigador es el mejor maestro, porque vive la tensión del conocimiento que están viviendo sus estudiantes. Por eso, esa fórmula de Gadamer, que todos conocemos en ese libro pequeñito pero maravilloso, la educación es educarse. Se trata aquí de llevar esas actitudes y esas formas de trabajo de la investigación basadas en el amor al conocimiento a la docencia. Establecer una relación activa con el conocimiento por parte de los estudiantes, no una relación de pasiva, de tarea, de obediencia como algo exterior, algo que no me pertenece, sino un compromiso con el conocimiento que permita reconocer el placer extraordinario de conocer. El elemento del aprendizaje situado o contextualizado nos dice lo que ya sabemos, que el contexto es fuente de sentido, fuente prioritaria de sentido. Cosas como el aprendizaje significativo desde el comienzo tuvo muy claro que las cosas que tienen significado o tienen un significado psicológico están asociadas a la experiencia, están asociadas a lo que surge del contexto vital, están asociadas al sentido social del conocimiento o están asociadas a la red de conceptos, a la teoría en donde se consolida el significado, al problema. El problema es un contexto. El conocimiento científico siempre se asocia a una teoría y está asociado también a las ideas previas de la experiencia, tomando distancia de esas ideas previas. Nos dice Bachelard que no le vayan a decir a él que NaCl es sal, porque la sal de la cocina no tiene nada que ver con la sal de la química. Entonces es necesario un proceso de recontextualización. Es necesario llevar el conocimiento, como todos sabemos aquí, del contexto de la producción del conocimiento al aula, convertirlo en conocimiento escolar, pero vale en la medida en la cual ese conocimiento del aula se puede aplicar en la vida. Es decir, en la medida en la cual cambiamos nuestra mirada sobre ciertos fenómenos del entorno que hemos convertido en objeto de nuestra reflexión. Aprender es cambiar la mirada. Por eso el contexto tomado como problema se vuelve también muy rico. Por eso es necesario también, para tomar conciencia de dónde estamos, quiénes somos, pensar la universidad. Pero pensar la universidad es una manera también de desarrollar muchas habilidades de conocimiento y de darle sentido a lo que aprendemos. Pensar la región. Por eso la investigación de problemas locales, regionales, nacionales e internacionales es tan importante. Y no solo por el hecho de que, como se nos plantea en las normas, allí hay un espacio de formación del trabajo en grupo, de formación en la intertransdisciplinariedad. Cuando hablo de transdisciplinariedad, hablo de esa posibilidad de trabajar con otros que no son necesariamente académicos, como ocurre en el trabajo con las comunidades. Esa es una definición que está más cerca de la idea de Gibbons que de la de Morin, que habla de disciplinas transversales. Se trata de transdisciplinariedad en el sentido de ir más allá de las disciplinas. Evidentemente, en el trabajo que hacemos con la comunidad nos formamos profesionalmente, pero nos formamos como ciudadanos. Y esa formación ciudadana es increíblemente rica. No dudo del aprendizaje de las reglas, de las normas nacionales, de la historia, pero creo que el trabajo con la comunidad es un espacio fundamental, esencial, en donde se comprometen todas las potencialidades humanas en esa formación ciudadana. Es un trabajo que se hace maravillosamente en las sedes de presencia nacional. Y el aprendizaje colaborativo es también una forma natural de aprender. Toda la vida hemos estado compartiendo experiencias y saberes. Todos podemos enseñar, todos podemos aprender. Eso que nos decían Tanas de la pedagogía generalizada, pues es algo que es natural, que estamos haciendo, que podemos de verdad convertir en una herramienta para construir comunidad, enseñarnos mutuamente, reconocer que
Gano más cuando asumo que mis interlocutores son mis iguales, cuando los reconozco y me reconocen, cuando los respeto y me respetan, cuando comprendo que buscamos lo mismo. Y en ese sentido cambia la actitud en la construcción de conocimiento. Las jerarquías y los liderazgos en el trabajo de un grupo de estudiantes dependen del reconocimiento que cada uno va teniendo y son relativos. Hay momentos en que unos tienen el liderazgo y momentos en que otros lo tienen. No siempre es así, pero es más posible que sea así cuando no hay un liderazgo formal establecido previamente. Y sobre todo, no hay miedo a equivocarse. Uno arriesga y construye conocimiento. El objetivo del aprendizaje compartido se logra es a través del intercambio de saberes y la búsqueda de la comprensión mutua, que es la base para la construcción de tejido social. Se trata, en el aprendizaje colaborativo, del diálogo entre formas de comprender y representar diferentes. No es que yo sé y tú no sabes, es que tenemos formas de aproximación distintas a las cosas, aunque evidentemente haya unas que son más eficaces y están más consolidadas históricamente. Se trata de contrastar también los presupuestos. ¿De dónde proviene que pienses así? Ese es el ejercicio fundamental de la autorreflexión. ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué hago lo que hago? Que es la base, como sabemos, del pensamiento crítico. Se trata de formarse para el trabajo compartido, pero también para la vida en la sociedad y para la acción política. Y sobre el aprendizaje colaborativo, seguimos realmente en la universidad, se ha avanzado muchísimo. El trabajo, aprendizaje colaborativo entre profesores que se den en las comunidades de aprendizaje y de práctica de los innovadores, ya hemos visto qué interesante es, cuánto podemos ayudarnos, cómo podemos protegernos frente a las dificultades que tiene el riesgo de proponer una experiencia nueva. El aprendizaje entre estudiantes, el trabajo en grupo, es algo que todos hicimos. Si hacemos el balance de lo que hemos aprendido, podremos descubrir no solo lo que aprendimos en las cafeterías, sino de lo que aprendimos de los compañeros con los cuales nos reuníamos a estudiar. En la Universidad Nacional, los grupos de trabajo autónomo, este proceso del acompañamiento, los pares tutores que de alguna manera ayudan a conocer, son formas fundamentales de aprendizaje colaborativo. En el aprendizaje colaborativo es posible descubrir vacíos que son invisibles en el aula. El profesor no sabe cuál es, o no sabe muchas veces, cuál es el conocimiento que los estudiantes tienen, con qué conocimiento dialoga. Eso se ve, en cambio, en el acompañamiento. En el acompañamiento no solamente se da ese aprendizaje, sino que se da un conocimiento mutuo, se da el aprendizaje del respeto por el otro. Respetar es atender al otro, escucharlo, creer que es significativo lo que dice. Respeto a la capacidad del otro, a su autonomía. Se trata de un acompañamiento que además es la estrategia fundamental de la lucha contra la deserción. Es el acompañamiento para mí, y son estos grupos de estudio autónomo, son estos pares tutores, son estos cambios pedagógicos, la mejor manera de responder al compromiso que tiene la universidad con la equidad. Y naturalmente es clave en una relación horizontal en el trabajo con las comunidades. Allí se forman los verdaderos líderes y allí se establece una relación con el liderazgo que es la que se ha insistido tanto ahora en la universidad. Se trata de que cada cual descubra que tiene alguna forma de liderazgo y que se comprometa también con esa conciencia. El aprendizaje colaborativo tiene una expresión en la tutoría que nos ayuda a reconocer cuál es su característica. El buen tutor presta atención a su interlocutor. El buen tutor espera a su interlocutor en el tiempo de su aprendizaje, lo cuida, desea que comprenda realmente, ese es su compromiso y no se da por vencido si hay demasiadas dificultades. Trabaja para lograr la comprensión, porque la comprensión compartida es el éxito del buen tutor, es el fin que persigue. Él parte de que el estudiante sí quiere aprender y trabaja sobre lo que el estudiante quiere aprender.
El estudiante formula las preguntas, que son sus preguntas, y propone también el estudiante sus respuestas, y el tutor pregunta sobre las preguntas y sobre los intentos de respuesta del estudiante. Y puede ayudarlo, naturalmente, con otras preguntas para hacerle considerar lo que no ha visto. Lo lleva a cuestionar sus presupuestos. Ojo, esta es la clave, insisto, del pensamiento crítico y sus métodos. Le sugiere lecturas para llenar vacíos y para la discusión. El estudiante no solo formula las respuestas, sino que tiene que contrastarlas con los argumentos de sus compañeros que están animados por el tutor a buscar otras posibilidades. O tiene que contrastarlos con las preguntas del tutor, con los textos, con los fenómenos, con los experimentos o con nueva información que se le propone. Esta es una forma de aprendizaje realmente intensa, vital. Es una forma de realización vital. Cuando se habla de las competencias para el presente y el futuro, se enuncian muchas. Yo he recogido aquí unas que considero fundamentales. Aprender a pensar, aprender a aprender, entusiasmo con el conocimiento, habilidades de trabajo en grupo, manejo de tecnologías. Todo esto es lo que se requiere no solo para la relación con el conocimiento, también para el trabajo hoy. Autonomía, autodisciplina, capacidad de comprometerse en una tarea, pensamiento creativo, iniciativa y espíritu emprendedor, la capacidad de crear y aplicar el conocimiento en colaboración, la capacidad de manejar la incertidumbre, es clave en este momento, la capacidad de abordar problemas complejos, no siempre bien formulados, claro está, y de abordar situaciones inesperadas. La vida de este último año ha sido el enfrentamiento terrible con una situación inesperada, la resiliencia, la capacidad de fracasar y volver a enfrentar la dificultad, la toma de decisiones responsable, que es clave si se quiere ejercer un liderazgo, el desarrollo de habilidades emocionales, la conciencia de sí mismo, el sentido de capacidad. Nos dicen que en un lugar donde se recogen todos estos elementos, que es en la reflexión que se ha hecho sobre el estudio y la enseñanza en Finlandia, sentirse uno capaz de hacer las cosas, sentir que a través del conocimiento adquiere el control sobre lo que está haciendo. Las competencias culturales, las habilidades de comunicación y autoexpresión, naturalmente, la capacidad de participar, de liderar y de construir un futuro sostenible, son competencias para el presente y el futuro. Quiero, para terminar, hacer una reflexión sobre el componente de fundamentación que nos plantea el Acuerdo 033 de 2007. En el Acuerdo 033 nos hablan de que todas las carreras deben tener un componente de fundamentación y evidentemente tenemos que completar los créditos de ese componente de fundamentación para pensar algún día en graduarnos. Pero ¿cómo se ha entendido ese componente de fundamentación? Ya lo han denunciado, lo he escuchado un par de veces en las oportunidades que tengo saltando de sala en sala. Es que se piensa el componente de fundamentación como materias generales que sirven a la formación profesional. Pero ojo lo que dice el Acuerdo 033. El componente de fundamentación introduce y contextualiza el campo de conocimiento por el que optó el estudiante. ¿Cómo lo contextualiza? Desde una perspectiva de ciudadanía, desde una perspectiva humanística y ambiental y cultural. O sea, tenemos que tomar esta conciencia todos, y eso es lo que busca el componente de fundamentación. Como ya vieron las normas, está claro que simplemente estamos cumpliendo las normas cuando se propone algo así. Las normas nacionales, las normas de la educación superior, las normas de la universidad. Este componente identifica las relaciones generales que caracterizan los saberes de las distintas disciplinas y profesiones del área, el contexto nacional e internacional de su desarrollo, pero también el contexto institucional. Afortunadamente tenemos hoy una cátedra de inducción como la que tenemos, porque en todas las instituciones se piensa el contexto institucional, porque esto no es simplemente para ubicarnos y saber en dónde estamos y qué normas debemos cumplir, sino que es también para reconocer la potencialidad extraordinaria
del espacio en el que estamos instalados. Y insiste también el componente de fundamentación, los requisitos indispensables para la formación integral. Esa es la única manera de cumplir eso que señalamos al comienzo, el fin de la universidad de formar profesionales e investigadores sobre una base científica, ética y humanística, dotándolos de una conciencia crítica, de manera que les permita actuar responsablemente frente a los requerimientos y tendencias del mundo contemporáneo y liderar creativamente procesos de cambio. Se trata de hacer realidad la ficción de la igualdad de oportunidades. Se dice que de lo que se trata es de construir la igualdad de oportunidades. Estamos muy lejos de eso. Tenemos diferencias lingüísticas que hacen más fácil o más difícil ingresar a la universidad y sobrevivir en ella. Tenemos diferencias de disposición material, espacial, que hacen más difícil o menos realmente apropiar los conocimientos y cumplir las tareas de la universidad. Hay que construir la igualdad de oportunidades. Hay que pasarla de la ficción a la realidad. Insisto, estas formas pedagógicas son realmente las formas de lograr la equidad en la universidad. Y el componente de fundamentación pensado integralmente y pensado con el compromiso real de lo que se pretende, es lo que debiera realmente movernos para establecer relaciones que nos permitan llenar los vacíos y resolver de alguna manera las diferencias. La fundamentación requeriría lectura crítica, como nos planteaba el profesor de Zuviría, escritura como herramienta de discusión y construcción de conocimiento, competencias socioemocionales para el trabajo en equipo y la convivencia, capacidad de construir el proyecto de vida, capacidad de participar activamente en la construcción colectiva del conocimiento. Todo esto son las herramientas que debemos adquirir en la fundamentación. Disposición al diálogo para contrastar ideas y argumentos, para reflexionar colectivamente sobre asuntos del trabajo o de la vida social. Pensamiento crítico, capacidad de ponerse en cuestión, autorreflexión, responsabilidad individual y colectiva. Todo esto es la formación ciudadana. Capacidad de examinar críticamente los límites internos y externos para el desarrollo de las potencialidades propias. La autorreflexión, el pensamiento crítico, nos debe ayudar a entender los límites que tenemos afuera para realizar nuestros propósitos, pero también los que tenemos adentro, los que hemos internalizado, los que nos impiden ver nuestras propias potencialidades. Se trata de crear el espacio para que esto sea posible. La disposición a esforzarse para superar obstáculos. Esta disciplina del conocimiento que algunos ya tienen, porque evidentemente han tenido formas de relación con el conocimiento en sus espacios familiares que les han ayudado a construir esta disciplina. Pensábamos que era que los estudiantes no eran capaces. Ya sabemos que el problema es reconocer las distintas capacidades y que todos somos capaces. Pensábamos que el problema era un problema de lenguaje. Sí, señor, lo es. Pero además pensábamos que quien no tenía la disciplina, pues no tenía salvación. No, también eso se construye. Y necesitamos la capacidad hoy en día de asumir la incertidumbre. Estos elementos debieran inspirarnos para pensar el modo como debemos adelantar la fundamentación. No se trata de que la gente no pueda arrancar a pensar los problemas de su campo. Se trata de que hay que esforzarse desde el comienzo, creando estos espacios que de alguna manera van preparando para que la apropiación de conocimiento sea más eficaz más adelante. Estas son las grandes tareas, entonces, que nos queda. Por un lado, creo yo, avanzar colectivamente en el cambio pedagógico en el que están comprometidos los profesores y los estudiantes de la universidad que nos han acompañado en este congreso. Ya hay un cambio pedagógico andando, no lo estamos inventando de la nada. Hemos visto que esta propuesta existe y que está avanzando en la universidad. Se trata también de abrir el espacio en el currículo para que la fundamentación que requiere la formación integral y que sirve a los propósitos de equidad que tenemos y de inclusión sea real.
Entonces hay que repensar ese componente de fundamentación. Creo que hay que fortalecer el acompañamiento estudiantil y el trabajo en las comunidades de aprendizaje de los docentes que están comprometidos con las experiencias de renovación pedagógica, que crezcan estos espacios, que se fortalezcan estos espacios, y la universidad va a hacer un gran esfuerzo por fortalecer el acompañamiento. Y creo que de lo que se trata fundamentalmente es de hacer ver a la comunidad que el cambio que se está proponiendo de relación, de formas de relación con el conocimiento y con los otros, mejora la formación, en el sentido que todos queremos cualificación, excelencia, pero además que hace más amable la vida universitaria y hacer ver a la comunidad que la docencia realmente, como lo sabemos quienes estamos reunidos en este congreso, es una forma admirable de realización personal. Quiero agradecer mucho su atención y todo lo que he aprendido en este maravilloso encuentro que estamos teniendo. Muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias a usted. Nos quedan 4 minuticos para una única pregunta. He seleccionado esta de la profe Mari Vera, que nos pregunta cómo implementar la propuesta de manera masiva más allá del discurso. Sí, la pregunta es la pregunta del millón. Yo creo que es necesario que se haga realidad algo que existe, que es los grupos de reflexión pedagógica de las facultades. Ya se ha propuesto en reuniones del Consejo Académico a los decanos promover esos grupos. Tenemos que movernos desde la Vicerrectoría Académica para acompañar el trabajo que se viene adelantando en algunos lugares y la promoción de ese trabajo allí donde no se esté realizando. Se ha hecho la propuesta de que los espacios de discusión curricular, ese es uno de los trabajos que adelanta también Diana, sean espacios de discusión pedagógica. Hay que ampliar estos espacios que existen de diálogo de innovadores y tratar de mostrarle a la gente que pensar la experiencia es lo fundamental mediante una reiteración de la discusión. Creo que tenemos que promover una discusión general en la universidad sobre lo pedagógico y que a la hora de diseñar las formas de trabajo que vamos a adelantar para pensar en el play y para construirlo colectivamente, el tema de lo pedagógico tiene que ser fundamental. Creo que es importante que en cada una de las áreas en donde nos encontremos, nosotros que tenemos ya un compromiso con esto, vayamos creando espacios de reflexión colectivos y de intercambio de experiencias. Creo que hay que buscar la manera de hacer conocer las experiencias, no solo como se está haciendo, recogiendo a través de la evaluación de la reforma y de los procesos de innovación, las experiencias y tratando de difundirlas. La realización de estos congresos, por ejemplo, me parece absolutamente fundamental, pero digamos, hay múltiples estrategias que tienen que ver con la publicidad, con la publicación, con el uso de los medios de comunicación que nos permitan poner el tema de la discusión pedagógica en la agenda fundamental de la universidad, como está naturalmente por su propia naturaleza y por la tarea que tenemos en la Vicerrectoría Académica. Pero evidentemente es una tarea colectiva. Solamente si todos nos comprometemos con esta tarea de difusión y discusión generalizada, podemos avanzar en ese proceso. Es un cambio cultural, los cambios culturales son lentos, sabemos que esto no es fácil, pero sabemos también que le pasa a la pedagogía lo que le pasa a algunas otras áreas como la filosofía. Una vez que uno se contamina, no hay posibilidad de salvarse, queda comprometido siempre. Y si nosotros vamos en nuestros espacios transformando las cosas como lo estamos haciendo, estamos construyendo la reforma. Lo que estamos haciendo, o la reforma o el cambio, no queremos ahora hablar tanto de reforma,
porque a veces hay muchas resistencias, pero creo que este Congreso, el Congreso pasado de innovación, que tienen que reiterarse, y el trabajo que se está adelantando en los lugares, hay un sitio de experimentación extraordinario que hay que cuidar, por ejemplo, que es La Paz. Ese trabajo que se está adelantando allí va en esta dirección de este cambio cultural que requiere tiempo, requiere constancia, y tenemos que reunirnos, y yo creo que el Play es una buena oportunidad para construir una estrategia que nos permita generalizar la discusión, que es la tarea central que tenemos. Y creo que el tema de la discusión sobre la fundamentación nos va a ayudar muchísimo para pensar el problema pedagógico de la universidad. Pues muchísimas gracias. Gracias por su tiempo nuevamente, por acompañarnos en esta sesión magistral del Congreso. Hay un acento muy fuerte desde el lunes a un llamado a pensar, ¿no? A poner el énfasis en pensar con los estudiantes, en aprender a pensar. El profesor Rubio mencionaba esta diada entre pensar y actuar con amor. El profesor Subiría en pensar y leer, la profesora Montoya pensar éticamente, y hoy pues para usted es lo primero que coloca en su lista de cosas que debemos trabajar como comunidad universitaria, no solamente con los estudiantes, sino también nosotros como profesores y profesoras. Así que, profe, muchísimas gracias, porque creo que ese énfasis que usted pone en esa actividad tan importante para una universidad nos resalta lo que hemos venido trabajando esta semana con los otros ponentes en cada una de las diferentes salas. Le doy nuevamente las gracias por acompañarnos. Invito pues a toda la comunidad, a quienes estamos conectadas y conectados en el simposio esta mañana, a tomarnos entonces estos 7 minutitos de descanso. Vamos ahorita a tener en la jornada de la mañana 3 salas muy interesantes. Yo, como siempre, no sé todavía a dónde me voy. Tenemos en la sala 1 el tema interculturalidad y diversidad, la primera sesión. En la sala 2, la discusión súper necesaria sobre los procesos de admisión en la UNAL. Y en la sala 3, una sala muy importante de experiencias exitosas en las modalidades de graduación del pregrado, que está pues muy asociada a nuestra evaluación de la reforma. Nuevamente, profe Carlos Augusto, muchas gracias. No, mil gracias a ti y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Bien, para todos y todas muy buen día, y nos vemos entonces en las diferentes salas. Muchas gracias a todos. Gracias.